Y después... Me abrí la puerta al gato y sí, sí. Adiós, gato. Pero en fin, ese fue el gato. Después salió la obra maestra, que fue Batman Arkham City, que era la secuela directa de ese juego. Que me parece que lo que estamos hablando en estos días es que el Batman Arkham Asylum era muy bueno, pero que Arkham City tomó todo lo que ya era bueno del juego y lo mejoró. Entonces tenía mejor historia, tenía mejor jugabilidad, era de mundo abierto. ¿Qué otra cosa así? La jugabilidad. Bueno, La jugabilidad la mejoró, le agregó un poco más. No era es que la como una mejoró. especie de sandbox. Sí. Y eso creo que mejoró bastante la cuestión porque, primero que todo, Batman Arkham Asylum era como que ya era la... Como que en jugabilidad fue un parteaguas, pero creo que fue porque fue el producto de muchas otras cosas. Ya se había estrenado The Dark Knight, ya había existido Batman la serie animada, ya había pasado todo lo que tenía que pasar para redefinir a Batman y luego vino esto como que para mostrarte una de las mejores versiones de Batman que hay, digo yo. Y es eso, ya, en esa época los sandbox estaban muy populares. No sé cuál es, no sé, yo creo que a lo mejor Red Dead Redemption ya había salido por ese momento. ¿No? No, pero No. GTA 4 creo que sí. Y ya, bueno, ya se redefinió con GTA 3, GTA San Andreas y Vice City. Ya todos los juegos iban por ese Sí. camino de convertirse en mundos abiertos, por decirlo de alguna manera. Sí, pero lo que tenía interesante Batman era que a lo mejor en esa época sí, lo que sí había eran los putos coleccionables que eran molestísimos en todos los otros juegos del mundo. A lo mejor yo creo que para ese momento, para el City, ya había salido Assassin's Creed 2 y ya está los putos coleccionables de las plumas de Petruccio, Sí, que son la peor cosa del mundo. sí, ojalá se muera Petruccio. Pero sí murió. Sí. Y me alegro. Sí. Pues, buscas las estúpidas 100 plumas que son sí, hiper difíciles de conseguir, pero bueno, en fin, no estamos aquí para hablar de eso. El hecho será es otro episodio. para otro episodio de podcast de Assassin's Creed, o no sé, O los coleccionables. o los o las plumas. o los videojuegos y cómo meten mecánicas horribles para alargar la jugabilidad. Pero en fin, el hecho es que si algo tenían los juegos de Arkham era que los coleccionables no eran horribles y no apestaban. O sea, tú tenías que conseguir... no era tampoco como Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain que para entrarte a la historia tenías que escuchar notas de voz, que para mí es horrible, sino que las notas de voz era para que tú conocieras al personaje. O tenías que ponerte en determinado ángulo y tomar un screenshot de un símbolo del acertijo y todas esas cosas eran geniales, eran geniales. Y aquí que tuvieras que resolver puzzles para conseguir un trofeo del acertijo, yo creo que mezclados en un mundo gigantesco, creo que lo hacía bastante genial. Sí, aparte que yo estaba hablando mucho del combate como tal, pero lo bueno de ese juego es que no se centra en combate. Se centra también en la parte detectivesca de Batman. Y le da un toque más de realismo porque aparte de que tú tienes que resolver acertijos o para seguir avanzando en la historia, no es como que, a pesar de que Batman es muy poderoso e imponente físicamente, cuando se enfrenta a enemigos armados y a una gran cantidad de enemigos, él tiene la opción también de entrar como en un modo de acechador, de depredador, de meterse entre los conductos de ventilación, columpiarse entre gárgolas o edificaciones para evadir a los thugs, a los malandros, A los choros, los choros. así, a los canis, no sé cómo Exacto. A los delincuentes. Criminales, sí. Sí. Tenía muchas formas de lidiar con ese tipo de situaciones, entonces le daba como que un toque de realismo, porque tú puedes ser el tipo más poderoso del mundo, aunque eres un mortal, pero si viene un ejército de 20 hombres con ametralladoras y armas de fuego potentes, tienes que aprender a lidiar con eso de alguna manera. Sí, que yo por lo menos antes de que lo olvide, yo creo que era lo que tú notabas que el juego estaba bien hecho porque tú quedabas muy inmerso en lo que era el papel del personaje, porque por más que sea uno está cumpliendo un rol. Y a mí me pasaba bastante
que por lo menos en el primero, en el Asylum, yo jugaba y me ponía encima de las gárgolas y veía dónde estaban todos y cada uno de ellos y pensaba cómo aproximarme y cómo hacerlo de forma que ellos jamás me descubrieran o cómo pelear de forma que jamás me tocaran. Sí, Y te tú sentías Batman. te sentías Batman y llegaba el momento en el que tú tocabas más el botón y te lanzabas con la capa así y quedabas justo enfrente del tipo Como el y ahí propio está. imbécil Como ahí. el propio estúpido y decías esto no Con la lo- máscara así doblada. Sí, decías esto no le hubiera pasado a Batman Sí. y luego le metían un disparo en la cabeza y terminaba. Exacto. Pero eso yo creo que era lo de verdad, te cumplía en meterte en el mundo de Batman y de hacerte sentir Batman, porque de verdad tú hacías todo lo posible para hacer las cosas como las fuera a hacer él. Y era genial, era brutal, o sea, y ya de por sí el mundo era súper oscuro y cada vez que tú veías a un personaje que conocías de los cómics te quedabas así como que wow. Claro, había algunos que eran medio decepcionantes, pero yo creo que era por el hecho de que eran precisamente personajes que, ay, el sombrerero loco, míralo, parece un vagabundo ahí apestoso, y vaina, ahí un borracho, parecía un borracho vagabundo. ¿Eso es té o es brandy? orina. Sí, es orina. Sí, es té o es orina. Pero tú lo veías y por lo menos a él y te quedabas así como que, qué asco, qué horrible este tipo. Pero los otros personajes sí se veían brutales. Sí, sí. Brutales, brutales, brutales. Porque de verdad el juego era otra cosa, pues. O sea, era genial. Yo creo que es una de las mejores formas de adentrarse en la mitología y en el mundo de Batman. Precisamente por eso. Sí. Ok. Entonces, sí. Bueno, a nosotros nos faltó el Arkham Knight, pero se planeó. Y bueno, yo no he jugado el Origins El tampoco. Origins Pero lo jugué, pero es una basura. Bueno, no es una basura, pero no es el... es como que si Origins de verdad hubiera sido el primer juego, hubiera sido un muy buen juego. Porque después hubiera venido el Asylum. Exacto, y ese lo hubiese refinado y después el otro lo hubiese refinado y hubiese quedado aún mejor. Pero el Origins, según yo lo que vi, porque sí lo empecé a jugar, pero nunca lo terminé. Me quedé, creo que fue incluso en Killer Croc, que creo que es como el primer jefe. Y el juego Sí. es divertido, pero... Sí, ya después salió creo que el juego de Telltale, de Batman de Telltale Games. Que tampoco he jugado. Y tampoco hemos jugado. Y ya de ahí creo que no. Ah, bueno, otros juegos que fueron muy buenos fueron los de Lego Batman. Esos eran Ese fue el bastante primer, divertidos. ese fue el primer juego de videojuego que, bueno, sin contar con la cosa horrible esa Sí, de Play George 1 Schumacher. de George Schumacher, fue Lego Batman. Nadie te extraña el George Schumacher. Está muerto ya, ¿no? Sí. Cierto. Sí, es el monstruo más grande de la historia. El monstruo más grande de la historia. Pero sí, el de Lego Batman nosotros hemos jugado es el primero y pasamos el primero. Sí. No me acuerdo para nada de la historia, pero me acuerdo que era súper divertido. Y me acuerdo que en esa época tú no querías jugar como Robin, entonces el que tuvo que pasar el juego como Robin fui yo. Sí. Y Robin tenía los mejores trajes. Porque tú podías ponerte una ropa diferente porque eres un muñequito de Lego. Y entonces que sí, por lo menos te ponías un traje y te hacías invulnerable al fuego. Entonces yo era Batman y entonces el traje de tal Para te planear planeaba más más tiempo. Y el de Robin se convertía en un cyborg ahí que caminaba por metal Ajá, magnético. se ponía y, la broma magnética y yo, Entonces wow, estos trajes son geniales. Y sí, yo... Sí, todos los Mientras trajes Batman- cayendo así en espiral Ajá. a un agujero mientras yo caminaba así en Yo metal. sí vestido de un Saiyajin y yo así con una bandeja de cupcakes así caminando al lado y tal, así. ¿Alguien quiere un cupcake? Un Batik cupcake. Y todos así como que... Además también tenía esa cosa que te podía controlar a los robots. Un robot que sí. bailaba una versión disco Y de Batman tenía un traje que ponía bombas y ya. Era Bomberman. Y Robin Sí, solo que no controlando se robots. mataba a sí mismo, Exacto. creo yo. No, sí se mataba a sí mismo. Ah. Si explotaba cerca la bomba, se Las mandaban los piezas pies. salían volando. Vaya Era una basura. porquería. Estúpido Batman. No me acuerdo de nada de la historia, pero recuerdo que tenía cosas muy interesantes como que liberabas a los villanos y te decían cosas sobre los villanos. Entonces te decía, podías liberar el traje de Red Hood
Y yo descubrí ahí que Red Hood fue, que el Joker era Red Hood antes de ser el Joker. Y yo, wow, o sea, el juego era muy, muy bueno. Sí. En un sentido muy Era diferente a divertido Batman. y Exacto. complementaba bastante, o sea, te ayudaba a saber quién era Batman, pues. Buen detalle, yo no recordaba que había jugado Lego Batman. Sí.